En tiempos de sombra, la autoridad se va. Bienvenidos a Numeral La Voz Genir, ya este especial de Instante Historia. Hoy abrimos un diálogo incómodo pero necesario. Hablaremos del respeto perdido de la autoridad que alguna vez representó orden, justicia y confianza y que hoy muchos percibimos como una sombra de lo que fue. El título lo dice todo. De símbolos a sombras, el colapso de la autoridad. En un mundo donde las instituciones parecen desgastadas, donde la palabra de un líder ya no basta y el uniforme o el cargo dejaron de inspirar respeto, necesitamos preguntarnos, ¿qué rompió ese lazo de legitimidad? ¿Fue el abuso de poder, la corrupción o el desencanto ciudadano? Acompáñenme a recorrer esta historia de rupturas, silencios y resistencias, más allá de lo políticamente correcto, haciendo una reflexión como podcaster y como miembro antiguo en estos 51 años de vida de movimientos estudiantiles y amante de las protestas. Quédense hasta el final. En tiempos de sombra, la autoridad se va. Empezaré por decirles que las protestas sociales en Colombia durante los últimos 200 años reflejan más que una sucesión de hechos aislados, una transformación profunda de la conciencia ciudadana y de las formas de resistencia, desde las rebeliones indígenas del siglo XIX hasta las movilizaciones digitales performativas del siglo XXI. La protesta ha sido un termómetro político y moral de la nación. En el siglo XIX hubo resistencias poscoloniales y luchas por la tierra. Las primeras protestas se enmarcaron en la transición de la colonia a la república. Las comunidades indígenas resistieron la expropiación de sus territorios y la imposición de sistemas fiscales y religiosos heredados del régimen español. Rebeliones como las de los comuneros del Socorro y los levantamientos indígenas en el Cauca expresaron la tensión entre un Estado centralista y una población marginada que reclamaba autonomía y justicia social. Los artesanos urbanos organizados en las sociedades democráticas también protagonizaron movilizaciones en defensa de sus oficios frente a la apertura comercial y la dominación de las élites conservadoras. Estas protestas marcaron el ingreso de las clases trabajadoras a la esfera política y preludiaron la modernización del conflicto social. En el siglo XX llegó el sindicalismo, la violencia y la ciudadanía. Con la industrialización y el crecimiento urbano, el siglo XX trajo el auge del movimiento obrero. La huelga de las bananeras de 1928, brutalmente reprimida, consolidó la protesta laboral como forma de disputa por derechos laborales y justicia social. A mediados del siglo, la polarización entre liberales y conservadores desató la violencia entre 1948 y 1958, una década de terror partidista que suspendió la movilización cívica y dio paso a la insurgencia guerrillera, expresión radical de la protesta frente a un sistema político excluyente. En los años 70 y 80 emergieron movimientos, el movimiento estudiantil, las ligas campesinas y las organizaciones indígenas como el CRIC, el Consejo Regional Indígena del Cauca, que introdujeron reivindicaciones étnicas, ambientales y de género. La protesta dejó de ser solo laboral y adquirió matices culturales y territoriales. Ya en el siglo XXI, las redes sociales, la juventud y las nuevas ciudadanías transformaron la naturaleza y los medios de la protesta. Las marchas de 2019 y el paro nacional del 2021 marcaron el mayor ciclo de movilización civil desde los años 1950. Lo distintivo fue su carácter descentralizado, artístico y digital. Música, performance, graffiti y redes sociales van reemplazando a los sindicatos tradicionales como canales de expresión. Según Boaventura de Sousa Santos y Ariel Ávila, estas movilizaciones revelaron el surgimiento de un nuevo sujeto político juvenil, precario pero consciente, que improvisó formas de bioresistencia y tecnoresistencia. La protesta se volvió también un acto de creación simbólica, no solo de confrontación. Tiempos de sombra, la autoridad se va. A lo largo de 2 siglos, la protesta en Colombia ha pasado de ser un acto de sublevación
a un ejercicio de ciudadanía. Su evolución evidencia cómo las tensiones entre el poder, territorio y exclusión persisten, pero también cómo la sociedad ha aprendido a transformar la indignación en identidad. Las arengas de los comuneros resuenan hoy en los cánticos del paro y las veredas de los campesinos del siglo XIX se prolongan en los bloques urbanos de resistencia juvenil en este siglo. Cada marcha, cada cacerola, cada cuerpo en la calle prolonga una larga conversación inconclusa entre el Estado y el pueblo, la de un país que sigue buscando justicia sin renunciar a su esperanza. Sin embargo, llegamos en esta historia a la semana inmediatamente anterior. Bogotá fue escenario de una escena que parece más bien propia de una crónica medieval que de una democracia moderna. 4 policías del escuadrón antidisturbios resultaron heridos por flechas durante una manifestación frente a la Embajada de los Estados Unidos aquí en Bogotá. Los hechos se produjeron en el marco de una marcha convocada por el Congreso de los Pueblos en apoyo a causas internacionales como Palestina y en protesta por la política exterior norteamericana y las dificultades del agro colombiano, temas lejanos y ajenos a nuestra realidad. Los invito a escuchar. Adelante en cabinas. La protesta, inicialmente pacífica y compuesta por comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, terminó derivando en una confrontación violenta. Según las autoridades distritales, un grupo de encapuchados lanzó artefactos incendiarios, piedras y flechas, hiriendo a los uniformados del Escuadrón Antidisturbios, una unidad que, aunque oficialmente fue desmantelada en 2021, sigue actuando bajo otros nombres dentro de la Policía Nacional. Nuestro alcalde, Carlos Fernando Galán, calificó el hecho como un ataque premeditado y lo denunció como un intento de homicidio contra servidores públicos. Por su parte, las organizaciones sociales negaron haber participado en los ataques y calificaron la reacción policial como desmedida, argumentando que no se les permitió acercarse siquiera a la sede diplomática. Este episodio resume con crudeza la tensión actual entre las instituciones del Estado y los movimientos sociales en Colombia. Las flechas que atravesaron el aire de la calle 26 no solo lesionaron cuerpos, sino que reabrieron heridas históricas. La desconfianza mutua entre la fuerza pública y los sectores marginados. Para muchos pueblos indígenas, portar un arco no es un acto bélico, sino simbólico, un gesto ancestral de defensa. Sin embargo, en el contexto urbano y mediático, ese símbolo se transforma ante la opinión pública en signo de violencia, alimentando la narrativa de una radicalización que justifica la represión. El Estado, por su parte, enfrenta el espejo de su propia crisis de legitimidad. Mientras el gobierno nacional insiste en garantizar el derecho a la protesta, la presencia de grupos violentos, reales o atribuidos, refuerza la percepción de que toda movilización es amenaza. Es una espiral de desconfianza. Los manifestantes no creen en las instituciones y las instituciones no creen en los manifestantes. En el fondo, se trata del mismo vacío de autoridad que corroe la relación entre ciudadanía y poder. Un problema de respeto erosionado y de símbolos que han perdido su fuerza moral. El uso de flechas en una capital latinoamericana en 2025 debería hacernos pensar no solo en el acto violento, sino en su carga simbólica. Es un mensaje de desesperación, una metáfora de resistencia frente a un Estado percibido como lejano, burocrático y sordo. Pero también es una advertencia. Cuando las causas legítimas recurren a medios violentos, se diluye la fuerza política del argumento. Frente a estos hechos, el país necesita más que condenas o comunicados oficiales. Necesita diálogo auténtico, pedagogía ciudadana y reconstrucción de confianza. La autoridad no puede sustentarse únicamente en la fuerza, ni la protesta en la agresión. Porque mientras unos disparan flechas y otros gases, lo que verdaderamente se hiere es la posibilidad de un Estado legítimo y una sociedad capaz de escucharse sin miedo. Hablar de institucionalidad no debería ser un ejercicio frío o jurídico, sino una reflexión de nuestra identidad como sociedad. Vivo convencido de que defender las instituciones no implica idolatrarlas, sino reconocer que sin ellas no hay orden, ni justicia, ni comunidad. Es un acto de responsabilidad moral
Entender que mi libertad no desaparece al convivir con otros, se fortalece cuando asumimos que la ley y las normas existen para protegernos mutuamente. Durante mucho tiempo creí que ser ciudadano era exigir derechos. Con los años he comprendido que es también aceptar límites. No puedo aspirar a que mis derechos estén por encima de los demás, pero ese desequilibrio destruye la base de toda convivencia. La moral, aquello que define lo bueno o lo correcto según la conciencia y no solo la ley, nos recuerda que una sociedad solo funciona cuando los individuos se reconocen corresponsables del bienestar colectivo. Aceptar la institucionalidad, por tanto, no es rendirse ante el poder, sino asumir que la estructura del Estado representa un pacto ético. Todos cedemos una parte de nuestra autonomía para garantizar justicia, seguridad y convivencia. Cada vez que un ciudadano vulnera ese pacto, ya sea mediante la corrupción, la violencia o la indiferencia, hiere la confianza social y debilita los cimientos del Estado social de derecho. Por eso actuar con respeto hacia las instituciones es también una forma de respeto hacia los otros. Me niego a creer que las instituciones son entes ajenos. Forman parte del tejido humano que sostenemos juntos como sociedad. Los jueces, los maestros, los colegas médicos, los soldados y hasta los ciudadanos que pagan impuestos. Somos hilos de una misma trama. Cuando uno se rompe por egoísmo o desconfianza, el país entero se resiente. Ser moralmente responsable implica cuidar lo que es de todos, las reglas, los espacios, la justicia y la palabra. Como sociedad, estamos llamados a recordar que los derechos no existen sin responsabilidades. No basta con exigir justicia, debemos practicarla. No basta con pedir respeto, debemos ofrecerlo. El Estado social de derecho no se mantiene solo con leyes, sino con una conciencia colectiva que entiende la moral como principio rector. Solo así podremos vivir no bajo la amenaza del castigo, sino bajo la fuerza invisible pero real de la responsabilidad compartida. En tiempos de sombra, la autoridad se va. Los hechos de las últimas semanas nos dan la razón. Hoy constatamos que la autoridad no se impone, se construye con coherencia, justicia y ejemplo. Cuando los símbolos se vacían, cuando la palabra oficial ya no convence, la sociedad busca nuevos referentes y a veces los encuentra fuera del sistema. El reto no es superar el miedo, sino reconstruir la confianza, porque sin respeto ninguna ley se sostiene y sin legitimidad ninguna voz nos representa. Gracias por escuchar a Numeral La Voz Genir, la voz que no calla, la voz de la generación irrompible, y nos vemos la próxima semana, cada día con una cápsula de instante de historia, los fines de semana con un especial, una crónica de la historia. Somos la voz de la generación irrompible y llegamos para quedarnos. Estamos al aire. En tiempos de sombra, la autoridad se va. De símbolos y esperanza quedan ecos en la mar. Resuena la protesta.